Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Daniel Monti y como siempre un abrazo y un saludo para todos. El día de hoy les traigo un video bastante interesante. Vamos a revisar qué está pasando con Bitcoin. Atención porque Bitcoin nos muestra 4 indicadores técnicos muy interesantes que pueden darnos un indicio de que Bitcoin podría empezar a subir en los próximos meses. Hemos hablado mucho en mi canal sobre los fundamentales de Bitcoin. La adopción de Bitcoin ha crecido con mucha fuerza en los últimos tiempos. Y además de esto, hemos visto que el halving ayuda bastante al precio de Bitcoin. También hemos visto que, por ejemplo, Bitcoin se muestra muy sólido en la búsqueda de Google y en los resultados también de búsquedas de compra de Bitcoin. O sea, estos fundamentales siguen aumentando con fuerza en Bitcoin. Además de todo esto, tenemos la bolsa de valores que viene con una incertidumbre muy alta de las condiciones que se están presentando en los próximos meses con respecto a las empresas, el desempleo y la devaluación de la moneda fiat. Todo esto combinado podría hacer que Bitcoin se vuelva un refugio, como también lo es el oro para los próximos meses. Entonces, estos fundamentales ya nos muestran que Bitcoin tiene muy buena tela que cortar y podría mostrarse alcista en los próximos meses. Pero ¿qué nos están diciendo los técnicos? Atención porque los técnicos también nos están diciendo buenas noticias y es lo que quiero recalcar el día de hoy. Obviamente que vamos a tener que hacer un análisis completo y no quiere decir que va a empezar a subir desde mañana. Simplemente vamos a revisar cuáles son esos indicadores técnicos y esos cruces fundamentales que nos muestran una buena señal en Bitcoin alcista para los próximos meses. Por ejemplo, tenemos la ruptura del canal descendente con una muy buena proyección. Vamos a revisar eso. Vamos a revisar el cruce de oro de Bitcoin que se ha dado últimamente y si no sabes qué es, lo voy a explicar rápidamente en la gráfica el día de hoy. También vamos a ver el indicador Stock to Flow, que es un indicador muy interesante que nos muestra una muy buena subida muy pronto para Bitcoin, además de que vamos a revisar el hash rate el día de hoy. Así que amigos, espero que les guste este video. No siendo más amigos, ¡empecemos! Ok, bien amigos, aquí estamos y vamos a empezar rápidamente en el análisis técnico de Bitcoin. Como les decía, hoy no vamos a pasar a ver muchas noticias. De hecho, voy a dejar las noticias para el viernes y no se olviden que el viernes también vamos a tener el concurso de las cuentas de Quanfir para todos aquellos que respondan al video, que hagan like, que se suscriban al canal. Así que estén atentos a ese concurso el viernes. Pero hoy vamos a centrarnos en Bitcoin como lo habíamos dicho al principio de este video y tenemos la gráfica en este momento de Bitcoin. Vamos a empezar con uno de los indicadores técnicos que les comentaba, que van a ser 4. Y es el cruce de oro. El cruce de oro se da cuando la media móvil simple de 200 periodos, que es la azul que ven en esta zona, se encuentra en el punto arriba, mientras que la media móvil de 50 periodos simple también se encuentra abajo, y de abajo hacia arriba la de 50 rompe a la de 200, generando lo que se conoce como el cruce de oro. El efecto contrario a este cruce se le conoce como el beso de la muerte o el cruce de la muerte. Estos dos puntos importantes lo revisan los técnicos en casi todos los activos y es una señal bastante interesante, bastante fiable en muchos de estos activos. Indica el inicio de un cambio de tendencia y un movimiento, ya sea alcista o bajista, dependiendo de cuál sea el cruce. En este caso, el cruce de oro va a ser de movimiento alcista. Ahora bien, tenemos el cruce dándose en este momento, pero revisemos un poquito qué ha hecho Bitcoin. Lo habíamos hablado en mi video anterior, pero quiero explicarlo un poquito más a fondo. Porque si nosotros vemos en esta zona, por ejemplo, aquí se había dado el cruce de la muerte en este punto y vemos que el precio de Bitcoin en gráficos de días había tenido una fuerte corrección. Se mantuvo el precio por debajo de la media móvil de 200 desde más o menos marzo del 2018 hasta, abril del 2019. Ahí empieza el precio a subir con fuerza después de tocar ese mínimo en los 3.300 y rompe la media móvil 200 iniciando nuevamente este movimiento alcista que vimos con fuerza después de darse ¿qué? Un cruce de oro. Vamos a ver el cruce de oro aquí en esta zona para que se pueda ver y apreciar. Vemos como el precio, la media móvil de 50 rompe la 200 de abajo hacia arriba, inicia un movimiento de exactamente un 200% para Bitcoin, pasando de exactamente unos 4.000, casi 5.000 a unos $14.000. 207 aproximadamente fue el movimiento que vimos desde esta zona hasta este punto, de los 4.700, 4.800 más o menos, hasta el pico más alto. Luego vimos cómo se generó un cruce de la muerte en esta zona. Vamos a revisarlo aquí, que es cuando pasa lo contrario, cuando pasa que la media móvil de 50 rompe de arriba hacia abajo a la de 200, ¿de acuerdo? Y vemos que el precio empieza a tener una caída, pero luego hace una nueva subida. Ya nos metíamos en el canal descendente, que vamos a hablar de la otra señal técnica.
Pero vemos cómo en este punto vimos una caída también importante del precio después del cruce. Y más o menos desde el pico más alto vamos a tener un movimiento de unos 32%. Luego aquí se ha dado un par de movimientos que no fueron tan exactos con esta teoría de los cruces, ya sea de la muerte o de oro, porque vimos que aquí se dio un cruce de oro que terminó siendo un fake cruce de oro, digámoslo, un fake breakout de las líneas de 200, y vimos cómo fue una fuerte corrección en esta zona. Luego vimos cómo el precio hace un cruce de la muerte en este punto, dando un indicio de que podríamos aquí empezar a caer nuevamente, pero el precio lo que ha hecho es subir. Entonces, Daniel, ¿qué tan fiable es esta señal si vemos que las últimas dos señales de esta misma teoría no han sido tan exactas? Bueno, vimos cómo funciona muy bien en otros tiempos y venimos de una zona muy difícil, delicada de Bitcoin, que nos ha dado dos veces dos señales negativas de este cruce. Lo que ocurre cuando se empiezan a dar estos cruces negativos, es decir, que no cumplen con la teoría, por lo general están aclarando el panorama, es decir, hay una fuerte inestabilidad del precio, hay una volatilidad alta, hasta que uno de los dos cruces se da con fuerza y ahí empieza entonces un nuevo movimiento, que es lo que esperamos pueda estar pasando en este momento con este nuevo cruce un poco más claro y definido, porque sucede justo con la ruptura de un canal descendente importante. Este canal descendente es otra señal que la vamos a revisar en un ratico nada más, pero lo que les quería dar es la importancia de que este cruce ocurra justo cuando ocurre esta otra señal y después de dos señales negativas, lo que indica que podríamos estar haciendo un claro para empezar con un cruce de oro que podría ser un movimiento similar al que vimos en este cruce de oro en esta zona. Aquí fue un fake cruce, pero aquí fue uno real y vemos cómo sucedió muy bien. Aquí, por ejemplo, vemos un cruce de la muerte real y vemos cómo sucedió muy bien el movimiento, por lo que podríamos estar al punto de ver un cruce correcto y empezar a ver un movimiento que determine un porcentaje importante en el precio, inclusive hasta un 50%, 100%. Las proyecciones las vamos a ver con otros indicadores, pero esa podría ser una muy buena señal y muchos analistas en este momento, amigos, están viendo este cruce de oro como algo positivo en Bitcoin, sobre todo analistas de fondos de inversión, de dinero institucional con mucha fuerza, porque están en un momento delicado de la bolsa. Los índices bursátiles están subiendo, pero hay mucha incertidumbre y podrían ver una muy buena oportunidad de entrar en Bitcoin como refugio, sobre todo dando esta señal tan clara para el analista técnico en gráficos de 10 como lo es el cruce de oro. Entonces, señal número 1 técnica, cruce de oro, la acabamos de revisar. Señal número 2, la ruptura del canal descendente. ¿Por qué es tan importante esta ruptura? Porque este movimiento viene desde el 2019. Exactamente un año traemos, desde mayo del 2019 hasta mayo del 2020, traemos esta tendencia bajista de Bitcoin. Si nosotros vemos, hay una proyección que yo he hecho, se ha hecho una bandera en gráficos de semanas, y la proyección, si nosotros tomamos este mismo movimiento y lo ponemos en la parte de la ruptura, nos deja ver una proyección del precio hasta los $20,000. Esto es importante, primero porque esa es la resistencia, o sea, que técnicamente es exacto el movimiento. Si lo pones, lo puedes hacer tú mismo en tu casa, el gráfico desde el punto mínimo al punto máximo de este movimiento y lo colocas aquí en la ruptura, te da la resistencia que nosotros conocemos de Bitcoin. O sea, que las proyecciones que podríamos ir a buscar los $20,000 con esta ruptura en esta zona. Esto es una señal muy importante. Si además le ponemos que el precio cruza de abajo hacia arriba la media móvil de 50 y que venimos de un cruce de oro que podría ser el correcto en esta zona. La proyección está clara, hasta los $20,000 iremos a buscar el precio si se da la proyección de esta bandera. Y estas banderas son muy fiables. Las hemos visto en periodos más cortos, como de un día o de 4 horas, inclusive de 1 hora y 15 minutos, siguen siendo muy fiables. Pero en gráficos de semana son muy fiables, y a mí me parece que es una de las señales más importantes en este momento de Bitcoin. La señal más importante es la ruptura de este canal descendente. Ya intentó hacerlo en esta vela, pero vemos que terminó bajista, y luego esta otra semana nos cierra por encima, lo que nos indica que hay una confirmación de la ruptura. Ahora, esto no quiere decir que el precio va a empezar a subir inmediatamente. El precio todavía podría ir a buscar los 8.700, 8.500 y mantenerse por encima del canal, y todavía la señal ser válida para ir a buscar esos 20.000, porque no es una línea recta, como muchas personas piensan cada vez que se da una señal de este tipo. No es una línea recta. Vamos a tener que ir a buscar paulatinamente esos objetivos de nuestras señales, ya sea de rupturas de figuras chartistas, como la es esta bandera en este momento a nivel semanal.
Así que tenemos ya la segunda ruptura, el segundo técnico importantísimo para Bitcoin, porque es un canal descendente que viene desde hace un año, lo rompe, y justo desde hace un año también veníamos con los cruces importantes que estábamos viendo a nivel técnico de las medias móviles de 250. Así que para mí, en lo personal, creo que es muy, pero muy importante que se den al mismo tiempo y dan muy buena señal a nivel técnico de Bitcoin para poder buscar nuevos máximos en los próximos meses. Ahora, otro indicador genial que quiero hablarles el día de hoy, voy a explicarles un poquito de qué se trata, es el Stock to Flow. El modelo de Stock to Flow, el modelo de existencia y flujo, digámoslo de esa forma, Stock to Flow, va a determinar, en el pasado ha determinado muy bien cómo se mueve el precio y cuándo inician los rallies de Bitcoin o las, digamos, etapas alcistas o las etapas bullish de Bitcoin. ¿De acuerdo? Vamos a revisar de qué se trata primero el indicador y lo analizamos. Pero nos dice, este modelo trata a Bitcoin como comparable a productos como el oro, plata o platino. Estos se conocen como productos de depósito de valor porque retienen el valor durante largos periodos de tiempo, debido a su relativa escasez. Es difícil aumentar significativamente su oferta, es decir, el proceso de búsqueda de oro y luego extraerlo es costoso y lleva tiempo. Entonces, basado en la teoría esta, ellos han creado un modelo en el que miden, ¿de acuerdo?, la cantidad de Bitcoin que hay y la cantidad de Bitcoin que se va a producir en ese año de Bitcoin, ¿de acuerdo? Aquí nos explican lo que les estoy diciendo más detalladamente. Nos dicen, las proporciones de Stock to Flow se utilizan para evaluar el stock actual de un producto, es decir, cantidad total actualmente disponible contra el flujo de nueva producción, cantidad extraída ese año específico. Entonces, ¿cuánto Bitcoin se puede extraer este año? ¿Cuánto Bitcoin existe? Y en base a esa relación vamos a saber cuánta oferta va a haber nueva de Bitcoin y podemos determinar el aumento del precio así de varios años que ha tenido con respecto a este mismo indicador para determinar cuál podría ser el aumento en este año. Lo que ha descubierto este indicador es que después de los halvings, obviamente el precio tiende a subir porque se reduce a la mitad la cantidad de Bitcoin que se produce en estos años, ¿de acuerdo? Es bastante simple de entender y ellos han puesto el indicador muy fácil también de leer con los ojos porque han puesto unos colores muy fáciles de entender. Entonces ellos nos han puesto aquí claramente una línea de colores, ¿de acuerdo?, que determinan cuántos días faltan para que haya otro nuevo halving de Bitcoin. Entre más rojo esté, más días faltan, y entre más, digamos, morado esté, es cuando menos días faltan. Entonces aquí nos dice 1400, 1200 días, 1000, hasta 0 días. Aquí vemos, por ejemplo, que nosotros nos veníamos acercando a nuestro halving y acaba de ocurrir y el indicador pasa a rojo. Quiere decir que volvemos a empezar y podría iniciar un movimiento alcista. Vamos a ver qué nos dice el indicador. El indicador viene mostrándonos que cada vez que sucede un halving, ¿de acuerdo?, se pone morado, el precio sube, tiende a subir y los picos más altos se dan cuando llegamos a la mitad, digamos más o menos 800, 700 días que falten para el siguiente halving. Ha ocurrido en dos picos similares. Si ven, los dos picos han ocurrido en esta zona, por lo que podríamos decir que cuando falten unos 700 días más o menos para el próximo halving vamos a estar quizás en el próximo pico más alto de Bitcoin. Esa es la teoría, ¿de acuerdo? Ahora, vemos que ellos tienen una proyección y el precio se ha mostrado en la proyección muy estable. La proyección es esta línea roja que es de 365 días, un average, ¿de acuerdo? Y si vemos el average, aquí estaba hasta los 5.700, el precio llegó hasta los 20.000, el average se mantuvo en esta zona, el precio fluctuó dentro de esta zona y ahora mismo empieza justo ahora la proyección que debería empezar una etapa alcista de Bitcoin que lleve el precio de Bitcoin hasta los $100.000. Atención, porque esto es lo que dice el indicador basado en todo el estudio de Stock to Flow que les estoy comentando que han hecho y las proyecciones se han cumplido relativamente correcto dentro de este indicador. Ahora va a falta ver si sigue funcionando igual en los próximos años, ¿de acuerdo? Pero por lo menos en lo que ha hecho hasta ahora, que ha funcionado y lo que dice el indicador que debería pasar es esto. Y es que vamos a ver más o menos en mayo, en un año exactamente, del 2021, a Bitcoin cerca a los 100.000, en los 92.000 aproximadamente. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice el indicador. Pero lo que yo más le presto atención no es a lo que dice el indicador en cuanto al precio, sino al inicio de los periodos alcistas de Bitcoin que me parecen muy, muy útiles. Por ejemplo, en esta zona el precio subió con fuerza después del halving. Y en esta zona el precio tuvo una fuerte subida. El precio viene aquí con los colores.
después de ese halving. Y como la reducción se está dando y la proyección se sigue aumentando, vemos que empezó Bitcoin a mostrar una similitud con los halving anteriores, a hacer un pequeño movimiento alcista, y ahora empezó el rojo. Aquí empezó el rojo y Bitcoin subió. Aquí empezó el rojo y Bitcoin empezó a subir con fuerza, y aquí empieza el rojo, lo que podría ser el inicio de otro periodo alcista de Bitcoin. Ya los fundamentales los hablamos al inicio del video, no quiero recargar fundamentales porque estamos dentro del análisis técnico en este momento, y esto es un indicador técnico muy interesante que utiliza información muy relevante del pasado de Bitcoin y cómo se comporta Bitcoin con la emisión de su moneda, ¿de acuerdo? Hay otro indicador que ustedes ven aquí abajo que también es bastante interesante. Les voy a explicar por qué. Este indicador se torna rojo cuando el precio está sobre el average, ¿de acuerdo? Se torna rojo cuando el precio está sobre el average. Si ustedes lo ven aquí, el precio se puso rojo. Y cuando el precio llega a estos picos altos, es cuando empieza un retroceso de Bitcoin. Es decir, Bitcoin, cuando el indicador está en rojo, ¿de acuerdo?, empieza a haber algunos movimientos bajistas, sobre todo cuando llega a estos picos altos en el indicador. Y cuando el precio está por debajo del average, que son estas zonas donde se pone verde el indicador, pueden ser unas muy buenas zonas de compra. Al menos ha funcionado muy bien en el pasado. Vemos como aquí se mantuvo por debajo y Bitcoin empezó a subir con una fuerza muy grande mientras el indicador se mantenía por debajo. Y aquí cuando el indicador sale, el precio sale del indicador, empieza a haber un pico alto rojo y empieza a haber una corrección de Bitcoin. O sea que funciona interesante. Lo que les quería decir es que venimos precisamente de un punto verde, un punto de compra. Vemos como el precio estaba por debajo, ahora mismo se ha puesto por encima. Es decir, que todavía podría pasar que Bitcoin se mantenga lateralizado, mostrarse un poquito por debajo, digamos, en los próximos meses, hasta septiembre más o menos, podría estar por aquí en agosto, septiembre, y después empezar este movimiento similar a lo que hizo en el halving anterior. Si ustedes ven, el precio se mantuvo por debajo y aquí empieza un movimiento fuerte, manteniéndose por debajo del precio del indicador. Entonces podríamos esperar a que falten todavía un par de meses para iniciar el rally alcista, quizás, pero estos tiempos son muy cortos en Bitcoin, y lo que les quiero decir es que estamos posiblemente entrando este 2020 en un nuevo periodo alcista de Bitcoin. Creo que estamos muy cerca. Los indicadores técnicos están diciendo que Bitcoin se muestra muy sólido para entrar en una nueva etapa alcista. Ahora, eso a nivel técnico. ¿Va a empezar mañana? No, no está diciendo esto el indicador, y como les digo, puede empezar hasta septiembre, inclusive bajando el precio antes de empezar el movimiento alcista que nos promete este indicador. Pero si nosotros vemos, también vemos que la ruptura se ha dado en esta zona, por lo que el precio podría mantenerse por encima de la ruptura de este indicador y empezar el movimiento que podría llegar el impulso hasta los 20.000 en los próximos meses, por lo menos con esta proyección, y también darle razón entonces al cruce de las medias móviles para el cruce de oro. Y ya, ese sería entonces el Stock to Flow, amigos, y sería el tercer indicador. Espero que les haya gustado entender esto. Si ustedes quieren encontrar este indicador, pongan Stock to Flow en Google y van a aparecerle páginas que muestran este indicador de manera gratuita. Lo pueden seguir para que estén un poquito más, digamos, claros con la utilización de este indicador, pero ya hay varias proyecciones a 100.000, inclusive 280.000, y inclusive esta proyección podría llegar hasta 1 millón después del siguiente halving. Pero como les digo, no se centren tanto en los precios que nos da el indicador, sino para entender cuándo inician los periodos alcistas de Bitcoin. Y según el indicador y el pasado de Bitcoin, estamos justo donde iniciaría un nuevo periodo alcista para Bitcoin. Y con todos los fundamentales que estamos viendo y con toda la incertidumbre en la bolsa, a mí me parece que se están alineando los planetas para una buena corrida alcista si empieza en esta zona. Y por último, amigos, y el cuarto último indicador es el hash rate. Yo les he dicho mucho que el hash rate muestra, por lo general, cuando hay un incremento en el hash rate de Bitcoin, vemos que el precio tiende a seguir el hash rate. Y cuando hay una disminución del hash rate, el precio tiende a seguirlo también. Esa teoría ha funcionado muy bien. De hecho, en la última caída de Bitcoin vemos que el hash rate cayó significativamente. Ahora, hemos visto que después del halving, el hash rate está cayendo con fuerza. Era esperarse, lo hablamos inclusive el día del halving, que lo pasamos en vivo aquí con todos ustedes, porque obviamente la recompensa se vuelve la mitad de lo que era antes. Muchos mineros no les es rentable minar Bitcoin con estas nuevas tarifas de ganancia. Entonces, ¿qué pasa? Va a haber una disminución del hash rate, pero ¿esto qué quiere decir? Que nuevos jugadores van a entrar, nueva tecnología va a entrar, y podríamos estar llegando al piso de ese hash rate. Vamos a esperar a ver cuál va a ser el piso, pero si llegamos a un piso y empieza una recuperación de hash rate,
como lo hemos visto en anteriores caídas del hash rate, que empieza la recuperación muy sostenida correctamente en el tiempo, vamos a ver que podríamos empezar a ver un movimiento alcista de Bitcoin. Si nosotros vemos este último movimiento que empezó en marzo del 2020 y terminó a finales de ese mismo mes, de la caída fuerte de hash rate, coincide con este movimiento de Bitcoin bajista. Después de este movimiento alcista de Bitcoin coincide también con el incremento del hash rate en esta zona. Así que si hash rate está llegando a su mínimo y empieza a haber un cambio de tendencia y empieza a entrar nuevo poder de hash rate con nuevos equipos, con mineros más fuertes, con mineros que pueden aguantar estos precios, vamos a ver que el precio podría seguir el hash rate. Entonces, encontrar un bottom, encontrar un piso en este momento para el hash rate podría ser un excelente técnico de Bitcoin para los próximos meses. Así que amigos, ahí está el cuarto y último indicador técnico. Este no lo vamos a explicar mucho porque ya lo hemos explicado antes. Para los que no saben qué es el hash rate de Bitcoin, el poder de procesamiento de la red que tiene Bitcoin, que la ponen los mineros, es el poder de trabajo, el POW o el Proof of Work, que lo hemos hablado ya anteriormente en este canal. Pero ¿qué es importante entender? Que el hash rate va relacionado un poco con el precio. Y si empieza un aumento de hash rate en esta zona, donde empieza el stock to flow a mostrarnos un indicio de que podría empezar Bitcoin a subir con fuerza, donde el cruce de oro podría ser correcto esta vez y la ruptura de ese canal descendente de más de un año es confirmada, podríamos estar ante una tormenta perfecta para ver a Bitcoin empezar a tener un buen rally en lo que queda del año y por lo menos decir, al menos, que todos estos indicadores nos están avisando de que podríamos estar cambiando de tendencia en Bitcoin y empezando una nueva etapa alcista para la criptomoneda Bitcoin, que está teniendo muy buena acogida en el mundo entero. Ya lo vimos en mi video anterior, como Visa, como Chase, el banco de JP Morgan, están trabajando con Coinbase, están creando oportunidades para las criptomonedas. Muchas compañías ya se están pasando a pagos por internet con criptos. En fin, la adopción, la búsqueda, etcétera, etcétera, están poniendo a Bitcoin en este momento en una etapa muy buena en cuanto a indicadores. Y recuerden, yo estoy operando a Bitcoin en QuantFury. Ya hemos visto en el video anterior cómo podíamos congelar dentro de la aplicación. Vean cómo mi dinero está ahora mismo en Tether, lo tenía en Bitcoin, lo pasé rápidamente. Y como les digo, si ustedes quieren comprar o vender Bitcoin con unas cero comisiones, con ejecuciones instantáneas, por ejemplo, o inclusive con algo de apalancamiento, ya sea a la baja o a la alza, lo puedes hacer con QuantFury sin ninguna comisión. Y eso es una de las cosas que la comunidad mía, que estamos trabajando en el club de trading, está muy contenta con QuantFury, porque operamos acciones todos los días, operamos criptos y lo hacemos de manera rápida, ejecuciones inmediatas, con muy bajo costo, es decir, con cero costo, porque es completamente gratuitas las operaciones en cuanto a las comisiones. Obviamente hay un spread, pero en cuanto a comisiones, completamente gratuito. Múltiples stop loss y vienen muchas cosas nuevas para la plataforma, así que yo en lo personal recomiendo todavía muchísimo a QuantFury para operar los mercados y para operar las criptomonedas. Tienen una de las mejores criptomonedas. Puede operar Ethereum, puede operar Litecoin, puede operar Bitcoin, puede operar ADA, puede operar NIO, puede operar EOS, en fin, tienen muy buenas criptomonedas que pueden operar al alza o a la baja con excelente apalancamiento y sin comisiones. Para mí, de lo mejor que hay en este momento del mercado, sin dudas. Así que no se olviden que estoy operando a Bitcoin y todas estas señales con QuantFury. Un abrazo, muchachos. No olviden suscribirse, denle like al video, me ayuda muchísimo con el algoritmo de YouTube. Así que no se olviden dejar un comentario, no les cuesta nada darle like al video, suscribirse al canal para recibir más información, más notificaciones y también porque participas en la rifa de cuentas de QuantFury con poder de compra de $2,000 con $100 de Bitcoin para tu cuenta de QuantFury. El próximo viernes vamos a hacer un sorteo de 2 cuentas, así que no se lo pierdan. Un abrazo, muchachos, hasta la próxima. Chao, chao.